Hola muchachos, buen día. Bueno, entonces pues como ya lo dijo Juan Felipe, vamos a continuar con el desarrollo de este GEA. Recordemos pues que tenemos el link de la asistencia aquí abajo. Igualmente pues recuerden que yo ahorita por ahí tipo 11 les doy un espacio, 5 minuticos para que la diligenciemos los que no hayan diligenciado. Y bueno, pues recordarles que ya hemos avanzado, pues hemos tenido ya 2 sesiones en las cuales hicimos un repasito acerca de lo que es derivada, ¿cierto? Porque lo necesitamos para esta siguiente parte del curso. Y la idea, el plan de trabajo del día de hoy es avanzar ya en la forma de soluciones de la integral, explicar un poquito más de la integral, entre otros. ¿Listo? Bueno, para esa, pues para esa tarea, sí me gustaría consultarles, chicos. Eh, ¿Hay alguien nuevo? Es decir, alguien que no haya asistido a la sesión uno y la sesión 2 de este GEA. Por favor, si pueden levantar la mano, hacer una reacción, una manito arriba. Así, por ejemplo, para que me comenten si hay alguien que no haya estado en ninguna sesión. Listo. Santiago. ¿Hay alguien más que no haya estado en Oscar? Listo, perfecto. ¿Algún otro estudiante que no haya estado en alguna otra sesión? Agustín, listo. Listo, Santiago, Oscar y Agustín. Bueno, y Juan también veo por acá abajo. Listo. Entonces, muchachos, bueno, ya saben que como tenemos estudiantes nuevos, pues la idea entonces voy a dar una breve presentación mía nuevamente y ya continuamos con el curso. Mi nombre es Cristian David Joven Rodríguez, y yo soy ingeniero físico aquí en la sede. Actualmente pues trabajo también para la dirección académica con el rol de par tutor. Y pues los voy a estar acompañando en estas sesiones que nos quedan de GA de cómo plantear y utilizar la integral, que ya nos quedan 3 sesiones contando con la del día de hoy. Esta del martes, el próximo jueves y el próximo martes, de hoy en 8 días, sería la última sesión. Bueno, yo ya les dije, profesión ingeniero físico, actualmente soy tesista de la maestría en ciencias físicas. He trabajado ya como par tutor varios años y también he trabajado como docente ocasional aquí en la sede. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya habiendo hecho esa breve presentación, mm, vamos a continuar. Recordemos pues que yo voy a compartirles mi pantalla y recordemos que yo lo que utilizo es esta herramienta que se llama OpenBoard. ¿Listo? Y en ella pues estamos trabajando en el documento, que es este. En este documento, que es con el que hemos trabajado todas las sesiones. ¿Listo? Entonces, pues básicamente aquí está todo lo que hemos hecho durante pues estos días del curso. Hablamos de la derivada de la integral, hablamos de para aplicaciones de la derivada en física, que la velocidad y la aceleración van directamente ligadas a este concepto. Hablamos ya de fórmulas, ¿cierto? De derivación, de x es 1, de no constante 0, de x a la n es n por x a la n menos 1. La suma me separa diferentes derivadas. La multiplicación pues se resuelve como por constante, entonces dejo la constante por la función derivada. Aquí recuerden que todo esto lo tenemos y todos estos apuntes se les comparten, pero entonces recuerden que para poderlos compartir y poderlos agregar en la carpeta, hay que rellenar la asistencia, que ahorita más tarde vamos a tener tiempo. Vimos la ilustración de derivadas, que cómo se veían las pendientes. Lo hicimos para una función de línea recta, para una función de parábola, en donde habíamos encontrado las pendientes según el punto, que eran diferentes. Y terminamos de ver la clase pasada que vimos las fórmulas ya cuando hay operaciones con derivadas. La fórmula del producto de dos funciones, de la división, el cociente entre dos funciones, la de seno, la de coseno, algo de trigonométricas, en derivadas, recuerden, la exponencial y el logaritmo. Hicimos algunos ejercicios que tenemos por acá. Y finalmente, bueno, estos ejercicios fue para hablar de la regla de la cadena. La regla de la cadena, recordemos que siempre es simplemente ir viendo qué está más afuera, qué está más adentro, y una derivada por la derivada de lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, quisiera saber
si tuvieron dudas con algunos de estos ejercicios. Recuerden que hicimos uno, que creo que fue el ejercicio 3, ¿sí? Quisiera saber si tuvieron dudas con estos ejercicios, si los repasaron, o si esa vaina estaba muy dura, o si quieren que resolvamos alguno de los que nos faltan acá. Esto recuerden que era solo derivadas. Hasta aquí, hasta este punto, hemos visto derivadas, pero ya vimos varias de las fórmulas. De hecho, la mayoría de lo que uno trabaja cuando habla de derivación. ¿Listo? Entonces, sí, por favor, me gustaría que las personas que pues hayan desarrollado los dos ejercicios me levanten la manito. ¿Listo? Parece que no hubo desarrollo de esos ejercicios. Bueno, recuerden, esto es como para repasar, para la idea de esto es buscar, pues, consolidar los conocimientos. Entonces, también, pues, de la misma manera, me gustaría que las personas que quieran, por ejemplo, que resolvamos el primer ejercicio, me levanten la mano ahí en el chat. Listo, Esteban, John, listo, listo. Ya ahora sí veo que hay varios ahí participando. Perfecto. Entonces, vamos a resolver este primero de acá. Y les queda, pues, para que revisen este segundo. Listo, este sí, la idea sería que lo desarrollaran ustedes. Para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar este ejercicio que había planteado y vamos a irnos a la última página y a poner una nueva. Me gustaría ponerle el título de sesión 3 o clase 3. Listo, para tenerlo ahí, para que tengan el separador de esta vaina, de donde inicia la clase número 3. Y pongamos de otro colorcito. Listo, para la clase 3. Entonces, vamos a arrancar resolviendo un ejercicio de derivadas que ya no es tan simple, ¿no? Pues este ejercicio tiene un poquito de regla de la cadena, tiene varias cosas. Entonces, muchachos, recuerden que yo les comentaba que para poder solucionar un ejercicio de este tipo, lo que yo quiero encontrar es qué es Y', ¿cierto? Yo quiero encontrar qué es esa vaina. Esta vaina está en azul. Yo quiero saber qué es esa vaina, quiero derivar esa función, saber qué es Y'. Entonces, esta es la incógnita que tengo. Para ello, pues, la recomendación que yo les doy o la que les daba desde la clase anterior es mirar qué es lo más externo. Es decir, no mirar dentro de los paréntesis todavía, sino mirar por fuera. ¿Qué hay? ¿Qué puedo encontrar? Bueno, aquí veo un producto, ¿cierto? Y aquí veo otro producto, ¿cierto? Sin embargo, entonces, obviamente que cuando veo esto es porque quizás debo aplicar la regla de derivación del producto, que era, a ver, es esta que tengo acá, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero normal por el segundo derivado. Eso podría ser una opción, pero lo que vemos aquí es que no solo hay un producto, hay dos productos, ¿cierto? Es decir, esto está multiplicándose con esto y a su vez esto también está multiplicándose con el exponencial. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo abordarían ustedes, muchachos? ¿Qué creen que deberíamos hacer primero? Porque ya vimos que lo más externo son esos productos, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que podríamos hacer primero? Quizás para simplificar un poco esta expresión. ¿Tienen alguna idea? Distributiva, nos dice Hernán. Hernán, estás en lo correcto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y fue lo que hablamos también en la clase pasada, cuando yo tengo polinomios, recordemos que los polinomios los puedo multiplicar fácilmente, ¿cierto? Es decir, yo podría decir que este y va a quedar como 12x cuadrado, ¿cierto? Estoy aplicando distributiva, 12x cuadrado más 8x menos 9x
menos 6. Básicamente eso sería una forma de reducirlo. ¿Por qué? Porque ya apliqué este primer producto. Me queda un polinomio que multiplica a una exponencial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Entonces, pues esto hay varias formas de resolverlo. Podría aplicar nuevamente en distributiva y multiplicar este por este, multiplicar el exponencial por este, el exponencial por este y el exponencial por este, y luego derivar. Pero pues digamos que sería muy largo. Yo preferiría aplicar de una vez directamente la, la derivada del producto. Recordamos que para la derivada del producto, pues veamos que tenemos un y1, que bueno, vamos a hacerlo con otro color. Veamos que tenemos de este lado un y1, ¿cierto? Una función que multiplica a esta otra función que sería una y2, ¿cierto? Entonces ya tenemos cuáles son nuestras funciones para aplicar la derivada del producto. Entonces, derivada del producto había dicho, derivada del primero, ¿cierto? 24x. Bueno, esto lo puedo sumar, ¿cierto? Recordemos más 8 menos 9, aquí me quedaría, de operar estos dos, me quedaría un menos x. Entonces, teniendo ese menos x ahí, pues voy a derivar simplemente el menos x, que ¿cuál es la derivada de menos x? Sería menos 1. Y tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más, recordemos que la multiplicación es con más, la derivada del segundo, que esto es un exponencial, recordemos que el exponencial se deriva, se pone el mismo, e elevado a la 2x, pero se multiplica, esto es regla de la cadena, por la derivada interna, que la derivada interna es la derivada de este exponente, que ¿cuál es la derivada de 2x? 2, ¿cierto? Por el primero sin derivar, que sería nuestro 12x al cuadrado menos x menos 6. ¿Listo? Entonces, cuando yo observo el resultado, finalmente, pues trabajándolo un poco, de hecho, si ustedes se fijan esto, pues puedo ejecutar las multiplicaciones y luego sumar lo que está con x y e a la 2x también acá. Entonces, pues vamos a organizarlo un poquito. ¿Listo? Entonces, tendría 24 por x por Euler a la 2x menos Euler a la 2x, ¿cierto? Más 24, multiplique el 2 por este 12, x cuadrado, que multiplica a Euler a la 2x. Luego vendría más por menos menos, menos 2x, que multiplica a Euler a la 2x, menos 12, que multiplica a Euler a la 2x. Esto ya, digamos, pues esto, cuando lo van a evaluar aún, quizás esto sería bueno para organizar la expresión, porque vemos que acá arriba, en esta parte de acá arriba se ve un poco, pues, desordenada, ¿no? Entonces, lo mejor, ya para expresarlo finalmente, ver qué puedo operar. Tengo de x al cuadrado, solo tengo de x al cuadrado este término, ¿cierto? Y miro a ver si hay otro con x cuadrado, obviamente, pues, en este caso no lo hay. Entonces, simplemente lo escribo 24 que multiplica a x al cuadrado por Euler a la 2x. Luego opero los que tengan x. Aquí tengo un 24 y aquí tengo un menos 2. Es decir, va a ser más 22 por x por Euler a la 2x. Y finalmente los independientes. Ya hice los de x sola, los de x cuadrado y me quedan los independientes que sería menos 13 Euler a la 2x. Y vean que organice un poco más. Esto lo voy a mover arriba porque todavía no voy a poner el resultado final. Y finalmente, pues ya esto, digamos, es ser un poquito más riguroso, lo cual no está mal, al contrario.
Entre más fácil yo vea una expresión, pues es mejor para mí. Lo puedo poner como Euler a la 2x que multiplica a 24 x cuadrado más 22x menos 13. Y esta que tenemos acá, esta que acabamos de encontrar, sí sería el resultado de ese ejercicio que les había puesto. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Hay preguntas, hay dudas hasta este punto? Por favor, me ponen ahí en el chat manito arriba si les quedó claro. ¿Listo, muchachos? Bueno, por aquí veo una, Oscar, Nicolás, Juan, listo, perfecto, Cielo, listo, Hernán. Muchas gracias por responder. Si alguien tiene alguna duda, bueno, Santiago nos pregunta, ¿no se podría distribuir? La verdad es que sí se podría distribuir, Santiago, sino que, pues creería yo que nos puede quedar un poquito más extenso, ¿listo? Igual, muchachos, si tienen alguna duda en el chat, me la pueden escribir o si no, activan su micrófono, que no hay ningún problema. Vamos a hacerla con distributiva para que veamos esa diferencia, ¿listo? Entonces, vean lo que hicimos aquí con esto fue con derivada del producto, ¿no? Pero simplemente quería que hubiera una función por otra. Ahora, pues lo voy a hacer por el otro lado. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera multiplicado estos dos términos y luego derivado? ¿Listo? Vamos a hacer... Voy a correr esto un poquito más, pero al final creo que esto va a ser lo que voy a dejar. ¿Listo? O bueno, podemos escribirla acá abajo y pongámosle aquí un texto. Que podemos decirle forma 1. Esta sería la forma 1 de hacer esa solución. Y podríamos llevarnos esto para la siguiente página y hacer una segunda forma. Listo, borremos esto, borremos esto. Bueno, y también voy a borrar esto. Recordemos que aquí era menos x cuando yo operaba esos dos. Entonces íbamos a tener menos x menos 6 y desplacemos esto hacia acá a la derecha. ¿Listo? Y aquí entonces vamos a escribir cómo hubiera sido la forma 2 de realizarlo. La forma 2, pues sí hubiera sido hacer distributiva, sino que pues considero que puede ser un poquito más extenso. Entonces, si yo hago una forma 2, pues multiplico esto por esto y tendría 12x cuadrado por Euler a la 2x, ¿cierto? Menos x por Euler a la 2x, menos 6 por Euler a la 2x. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esto, pues yo ya puedo proceder a derivar, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, vamos a tener un detalle bien interesante, y es que esto y esto son dos funciones diferentes, una y1 y una y2. De igual manera acá, esto es una función y1, bueno, llamémoslo así más bien, esta va a ser una función y1 que multiplica a una función y2 y aquí también. Bueno, esto es una constante, entonces aquí es más sencillo, pero esto sí es otra función. Entonces, en ese caso, vean que si yo distribuyo, lo que tengo que hacer es aplicar eh, derivada de un producto en cada término. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que es más engorroso. ¿Por qué? Entonces, ya cuando vaya a ser yo y', claro que deberían dar lo mismo, ¿no? Entonces, tengo que derivar este primer término.
pero esto es un producto. Entonces ahí es donde viene el complique. La derivada del primero, que sería 24x, por el segundo sin derivar, Euler a la 2x, más la derivada del segundo, que habíamos visto que era 2, por Euler a la 2x, por el primero normal, ¿cierto? Que multiplica a 12 por x al cuadrado. Listo, derivé este primero, ahora voy con el segundo. ¿Cómo me quedaría el segundo? Menos la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, Euler a la 2x, más, pero más por menos menos, menos la derivada del segundo, que es 2 por Euler a la 2x, por el primero normal, y el primero es simplemente una x. Y por último, esta derivada sí, pues también es un producto, pero recordemos que 6 no es una función, sino una constante. Entonces, cuando tengo derivadas de multiplicaciones de constantes, pues dejo el 6 y solo derivo esto de acá arriba. ¿Listo? Solo derivo la otra función. Entonces, la derivada de Euler a la 2x, recordemos que era 2, bueno, entonces sería esto por 2, por Euler a la 2x, ¿cierto? Listo, posteriormente, pues, ¿qué habría hecho yo? Y' sería igual a 24x por Euler a la 2x, ¿cierto? Más 24x al cuadrado por Euler a la 2x, menos Euler a la 2x, menos 2x por Euler a la 2x, menos 12 por Euler a la 2x, ¿cierto? Entonces, nuevamente, pues vamos a ver que esta expresión ya es igual a una expresión que teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, vean que de las dos formas se puede llegar al resultado. Pues bueno, aquí obviamente nos falta toda la parte de la distributiva. Es decir, aquí lo que nos faltaría, vean, estamos en este punto, lo que nos faltaría sería de aquí para abajo. Vamos a tomar esto. Listo. Vamos a la siguiente. Y si ustedes se dan cuenta, se fijan, este sería el mismo resultado. 24x cuadrado, tomo este, más 24, menos 2, que es 22, menos 1, menos 12, menos 13. ¿Listo? Y finalmente, pues me queda el mismo resultado. Si se dan cuenta, pues básicamente llego a lo mismo. Bueno, sino que si ustedes se fijan, hay que tener cuidado porque aquí pues teníamos que aplicar 2 veces la derivada de un producto. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que quizás, pues a mí me parece que es un poco más sencillo por este lado, porque solo tenemos que aplicar la regla del producto una vez. Si se dan cuenta, aquí escribí Euler solo 2 veces, pero en cambio en esta expresión ya escribí Euler 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Listo? Entonces, bueno, eso va en gustos también. Si alguien quiere hacer distributiva primero y luego derivar, pues está bien, pero vean que no se ahorra la derivada del producto. Antes, por este lado, tiene que aplicarla 2 veces, mientras que por el otro camino, solamente era una función por otra y aplicaba la derivada del producto. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? ¿Quedó claro entonces que la podemos hacer de las dos formas, aplicando distributiva o haciendo regla del producto inmediatamente? Por favor, manito arriba si quedó claro hasta este punto. Listo, Mariana, muchas gracias por contestarnos. Nicolás, gracias. Juan, listo. John, Santiago, Cielo, listo. Muchachos, si hay alguna duda, por favor, en este momento me la hacen saber, ya sea por el chat o activan el micrófono. ¿Listo? Bueno, parece entonces que no hay ninguna duda. Y ahora, pues aprovechando eso de que no hay ninguna duda, vamos a pasar ahora sí a lo que nos compete en este GEA, tal cual como lo estipulamos, que son las integrales. ¿Listo? Entonces, integrales. Ahora que vamos a hablar de integrales,
ya de su método de solución, sabemos lo que significa geométricamente, porque por acá atrás lo teníamos, muy atrás. Aquí está. Recordemos, cuando habíamos hablado de integral, pues dijimos que tenía un símbolo, que es esta colita, ¿cierto? Es otra operación. También dijimos es la operación inversa a la derivada. Entonces, la integral geométricamente lo que significa una integral es el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, cuando yo soluciono una integral y encuentro un valor, lo que ella me da es esta área bajo la curva. ¿Listo? Este espacio que está debajo de una función. Y recordemos que geométricamente la derivada era simplemente la pendiente a una recta tangente. De una recta tangente que toca a la curva. Bueno. Entonces, teniendo eso en mente, pues normalmente nos vamos a encontrar con varias cosas. Recordemos que habíamos dicho que la integral es la operación inversa de la derivada. ¿Listo? Entonces, eso nos va a dar ya muchas fórmulas. ¿Por qué? Vamos a revisar. Aquí no, estas de acá. Yo podría llevarme todas estas fórmulas y podría reescribirlas cuando voy a hablar de integrales. ¿Listo? Todo esto lo puedo reescribir cuando hablo de integrales. Pero pues bueno, todavía no voy a entrar en detalle en esto. Sino, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Por qué se llaman operaciones inversas? Bueno, porque ya sabemos. Si yo cojo, por ejemplo, a ver, miremosla de la siguiente manera. Es lo mismo que hacemos cuando despejamos ecuaciones. Por ejemplo, 4 por x, ¿cierto? Igual a 7. Si yo quiero encontrar el valor de x, lo que hago es aplicar operación inversa. Es decir, divido todo esto entre 4 y voy a tener que x es igual a 7 cuartos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Esto es claro, ¿no? Que podemos utilizar operaciones inversas para despejar el valor de una x. Pero no quiero que lo veamos así, sino, a ver, déjenme pienso cómo se lo represento. Listo. Supongamos que tenemos una función f de x por una función g de x. Y esto me va a dar una función h de x. O más bien, f de x por un valor cualquiera, digamos por un 3, me da h de x. Ahora, si yo tengo h de x y quiero encontrar f de x, pues lo que yo debo hacer es dividir entre el valor que había multiplicado. Es decir, para devolverme, lo que hago es aplicar la división. ¿Listo? Entonces una operación inversa lo que hace es, por ejemplo, si un número yo le sumo 5, la forma de volver a obtener mi número originalmente es restarle 5. ¿Listo? Entonces las operaciones inversas me sirven para ir, cuando ya aplique una operación a una función, le aplico la inversa y vuelvo a tener la función original. ¿Listo? Como hicimos en este caso. A una función que es esta función original, la multipliqué por 3, me dio h de x. Entonces, si yo quiero volver a obtener mi función original, aplico la operación inversa de ese h de x, es decir, dividido entre 3. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar muchas ideas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la derivada, ¿cuánto es la derivada de x? 1. Exactamente. Entonces yo tengo que si y es igual a x, y' es igual a 1. Muy bien. Ahora, la integral es la función inversa de la derivada. Eso quiere decir que ¿qué me va a dar si yo integro 1? X. Exactamente. Entonces vean que es la misma fórmula, pero al contrario. ¿Listo? Entonces,
La integral de 1 debería ser igual a x. ¿Estamos bien hasta ahí? Vean que es la operación inversa. Si yo derivo x, me da 1. Si yo integro 1, me da x. A eso me refiero con operaciones inversas y por eso era tan importante haber visto primero el cálculo cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para tener mucha idea de que la integral es al contrario. ¿Listo? Antes de seguir con estas propiedades, vamos a hablar de cuáles son las partes de la integral. ¿Listo? Entonces, la integral es este simbolito, es algo así. Adentro se pone una función f de x, ¿listo? Y se le agrega algo al final que es este pequeño de x, ¿listo? Esto siempre se agrega. Por forma, siempre voy a tener el símbolo y este de x, ¿listo? La función f de x puede variar, yo puedo integrar cualquier cosa, ¿listo? Entonces vamos a hacer hincapié aquí en esto. Este es el símbolo, este de acá abajo es el símbolo, esta es la función a integrar y este es el diferencial, ¿listo? Vamos a anotarlo acá. Símbolo, este es el símbolo de una integral, más pequeño mejor. El símbolo de la integral, esta es la función a integrar. Y recordemos que si estoy integrando, estoy encontrando el área bajo una curva, ¿no? Y este último de acá, ay, no puede ser que volví a copiar todo eso. Bueno, esperen, lo borro. Qué pena ahí que está como un poquito demorado, pero listo, listo y listo. Y por último, esto es lo que llamamos el diferencial. ¿Listo? Entonces, estas son siempre las cosas que nos vamos a encontrar en una integral. Vamos a encontrar el símbolo, la función a integrar y el diferencial. ¿Listo? Pero hay una cosa bien interesante y es lo siguiente. Cuando yo tengo una integral así como esta, puede haberlas de dos tipos. ¿Listo? Es decir, esto que tengo aquí a la izquierda, si nosotros recordamos la integral, lo voy a poner por acá abajo, la integral, déjenme corro eso de acá. Bueno, corremos esto, más bien lo hacemos nuevamente. Listo. Entonces, la integral, recordemos que geométricamente es el área bajo una curva. Entonces, de ahí vienen dos conceptos bien interesantes y son los siguientes. Tengo unas integrales que son de un tipo, dependiendo del área bajo la curva que vayamos a tener. Estas integrales que tengo acá, que tienen esta forma, se llaman integrales indefinidas. ¿Listo? ¿Por qué indefinidas? Ya lo vamos a ver. Y así como hay indefinidas, hay otro tipo de integrales que se llaman integrales definidas. Ellas tienen una parte diferente, tienen una notación distinta por un pequeño detalle, y es el siguiente. Una integral definida tiene las mismas componentes que la integral indefinida, pero aparte de su símbolo, de su diferencial y de la función a integrar, ellas tienen una cosa bien particular y es, esperen que corro esto acá, el símbolo, y es, déjenme corro eso un poquito a la derecha, y es que estas integrales que acabo de poner acá tienen algo que se llaman límites de integración. Por eso están definidas, porque tienen unos límites de integración. Ya vamos a ver qué significa esto, porque hay dos tipos de integrales.
Pero sí es bien importante que a esto, al A y al B, se les llaman límites de integración. ¿Listo? Son límites de integración. ¿Listo? Entonces, vean que la diferencia entre la integral indefinida y la definida es que tienen las mismas partes, pero la definida tiene dos cositas que se llaman los límites de integración. ¿Por qué tenemos esto? Porque recordemos que la integral es un área bajo una curva, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Recordemos que si tengo un área bajo la curva, pues bueno, aquí tengo mi eje Y aquí voy a tener mi eje X. Y la cosa es que yo puedo dibujar una función como yo quiero. Puede ser de esta manera, y algo así. Inclusive que vaya hasta el infinito, o inclusive que también vaya por el lado izquierdo. Cuando yo tengo una integral definida, eso quiere decir que estoy encontrando los puntos, es decir, el área entre el punto A y el punto B. ¿Listo? Entonces, tenemos integrales indefinidas que lo que hacen es encontrar cuál es el área entre un punto A, integrales definidas, qué pena, estas son integrales definidas, entre un punto A y un punto B. Entonces, digamos que yo aquí sí puedo calcular el resultado de la integral, normalmente es un número, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con una integral definida, estoy encontrando un área entre dos puntos, la cual yo puedo solucionar por completo. ¿Por qué? Porque puedo obtener el valor de esa área debajo de una curva. ¿Listo? Esto es para definidas. ¿Listo? Punto A y punto B. Pero si ustedes se fijan, con las indefinidas, yo no tengo idea de qué área estoy hallando, es decir, entre qué parte y qué parte de la función voy a estar. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Sí, claro. John, listo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Esto, digamos, también va a quedar más claro a medida que hagamos ejercicio. ¿Listo? Eso va a quedar más claro a medida que hagamos ejercicio. Pero, por ejemplo, bueno, de hecho, podemos hacer aquí una cosa y es llevar esta gráfica a lo que le pertenece, es decir, a las integrales, a estas integrales que son indefinidas. Eso es lo que pasa, por eso hay dos tipos de integrales. Una en donde no sé cuál área total es la que voy a tomar y otra en la que sí lo sé. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de indefinidas. De hecho, pues separemos esto con algún color. Las integrales definidas e indefinidas. ¿Listo? Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando yo tengo una integral indefinida? El área, pues no voy a saber cuál es. ¿Listo? Si no sé cuál es el área, pues entonces voy a tener algo como esto. Ya lo vamos a ver. Entonces, listo. Copié la misma gráfica porque es parecida. Lo que pasa es que ahora no tengo ni punto A ni punto B. Bueno, voy a borrar esta parte. No tengo punto A ni punto B, ¿cierto? En este caso, dejémosla así. En este caso, pues si ustedes se fijan, no voy a saber en qué parte estoy trabajando. Es decir, no sé si el área que quiero hallar es entre este punto y este punto. No sé si es completa toda la función, ¿cierto? Y entonces cuando eso pasa, la solución cambia un poco, ¿listo? Entonces voy a poner aquí, no conozco el área. El área resultado, ¿listo? Es decir, no sé entre qué y qué voy a encontrar mi área, ¿listo? Es decir, solo tengo la función. Con las definidas pasa lo opuesto, que es decir, aquí sí conozco qué es lo que va, qué es lo que me va a dar, ¿listo? ¿Es claro, muchachos?
Aquí las definidas siempre me van a dar un número. Las indefinidas, bueno, van a tener un detallito porque no me pueden dar un número porque no sé cuál área estoy, entre qué puntos estoy evaluando. ¿Listo? Eso pasa y esa es la diferencia entre las integrales indefinidas, las integrales que sí tienen definición. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? ¿Está todo claro hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver cómo se trabaja ahora que tenemos, que ya conocemos que son estos dos tipos de integrales. ¿Listo? Y lo que significa. Entonces, vamos a hacer una nueva página y aquí les voy a copiar todo lo que tenía, pero esto simplemente va a ser para poder trabajar mejor. Ya tengo la separación y vamos a seguir haciendo esa distinción entre indefinidas y definidas. ¿Listo? Entonces, ya habíamos dicho que la integral es la función inversa a la derivada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recordemos que cuando yo derivo, voy a ponerlo en negro, cuando yo derivo con respecto a X, cuando hago una derivada, esta es la otra, recuerdan, esta es notación, es para derivar, esto es notación de derivada. Vamos a empezar con una de las más básicas. La derivada de X. La derivada de X habíamos visto que era 1. Bueno, no, inclusive hay una más básica que vamos a necesitar antes. ¿Listo? Vamos a hacer la derivada de una constante. La derivada con respecto a X de una constante. ¿Listo? Una constante puede ser un 5, un 4, un 3. ¿Cuál es la derivada de una constante? Muchachos, la derivada de 5, de 7. No es ¿Cero? la misma constante. No, no es la misma constante. En este caso es 0. Sí. ¿Listo? La derivada de una constante es 0. Si quieren, por aquí, atrásito la tenemos. ¿Dónde estará? Acá debe estar. La derivada de n con n constante, esta de acá, la derivada de n con n constante es 0. ¿Listo? Sino que aquí la estoy escribiendo con otra notación con otra, pues con otra notación para que sea un poco más sencillo. ¿Listo? La derivada de una constante, es más, lo podría hacer diferente Sí, porque para ahí que, se confunde con secante, ¿no? listo. La derivada de 3, digamos. Es. La derivada de 3 es igual a 0. ¿Listo? Eso quiere decir que si la función inversa es la integral, si yo integro 0, ¿cuánto me debería dar? Una constante. Una constante. Es correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a volver esto más general porque, bueno, yo diría, bueno, si derivé 3 y me dio 0, entonces yo integro 0 y me da 3. Digamos que podría ser, pero no es lo correcto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque uno no generaliza que eso va a ser un 3. Uno dice, cuando derivo n, ¿listo? Y n es una constante, la integral de ese 0 va a ser una, bueno, hagámoslo con c, que siempre se pone c. Y acá también, pongámoslo con c. ¿Listo? Mejor. La derivada de una constante c es igual a 0. Entonces, la integral de 0 es igual a una constante c. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Listo. Perfecto. Y esto es en indefinidas. ¿Listo? Integrales indefinidas. ¿Por qué? Porque vean que no tiene límites de integración. Bueno, voy a ir encerrando esto de una vez porque esto van a ser algunas formulitas que vamos a recordar. Ahora, caso inverso. ¿Qué pasa si tengo esto, pero no lo tengo para indefinidas, sino que lo tengo para definidas? Aquí vamos a hacer algo bien interesante y es que
La diferencia entre la resolución cuando son indefinidas y definidas es la siguiente. Ahora, yo voy a tener una integral y recordemos de un límite A hasta un límite B, ¿cierto? De 0, de X, recuerden ese de X siempre se pone, pero hace parte de la simbología. Es igual a C, pero debería estar evaluada entre A y B. Ya vamos a ver qué es esto de evaluado. ¿Listo? Evaluado es que yo cambio las X por B o por A. Por B menos A específicamente. ¿Listo? Pero en este caso, ahorita vamos a ver qué pasa con esto, porque ahora voy a dejarlo como una incógnita. ¿Listo? Ahora, vamos a ir con la siguiente fórmula. Esta la voy a dejar como una incógnita el resultado final y ustedes ahorita me lo van a decir. ¿Listo? Pero vamos entonces a proceder con otra fórmula. Ahora, ya vimos que la integral de 0 es una constante. ¿Listo? O sea, si yo integro 0, va a haber una constante. Pero ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tenía yo que la derivada de x, ¿cuánto era la derivada de x? 1. 1, correcto. Por ende, ahora que voy a integrar 1, la integral de 1 es igual a x. ¿Listo? Bien hasta ahí. Pero ahora, lo que va a pasar en este caso es prácticamente lo mismo. Voy a copiar esta parte, pero va a cambiar solo en un pequeño detalle. Y es que ahora sí tengo mis límites de integración. Entonces yo ahora digo integral entre A y B de 1 por dx o de dx solo. Ya saben que si es dx, pues es 1 por dx es dx. Esto va a ser igual a x, pero este x va a estar evaluado entre A y B. Y lo que quiere decir ese evaluado es que voy a cambiar x primero por el de arriba y luego menos el de abajo. Es decir, si cambio x, todas las x las reemplazo por b, pues me va a dar b, ¿cierto? Esta función de acá me va a dar b, menos, reemplazo en x el valor de abajo, a. ¿Listo? B menos a. Y el resultado de esta integral sería el límite superior menos el límite inferior, b menos a. Y esto me va a dar números, claro, porque si a, por ejemplo, es igual a 0 y b, por ejemplo, es igual a 5, entonces, en este caso tendría 5 menos 0 y aquí me da un resultado que sería 5 solo. ¿Listo? Es decir, b igual a 5 y a igual a 0. Entonces tenemos que el resultado de esta integral sería un 5. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí, chicos? Claro que sí, Hernán. Claro que podría repetir. La diferencia entre las integrales indefinidas y definidas, recuerden, es que me va a dar un valor numérico, la solución de dicha integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo los límites, lo que yo hago es que los reemplazo. Es decir, uno soluciona los límites de la siguiente forma. Cambia las x por el valor del límite superior, luego menos las x ahora por el valor del límite inferior. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Por ejemplo, yo tengo x y está evaluado entre 0 y 5. Entonces, lo que yo hago es primero evalúo este 5 en la x, en las x que hayan. ¿Por qué? Porque puede haber un x cuadrado más 3. Y en este caso, pues si yo evalúo 5, me va a dar un valor numérico y luego con el 0 me va a dar otro valor. Por ejemplo, hagámoslo con esta función, 3 más x cuadrado. Entonces, x va a valer 5, 5 al cuadrado es 25, más 3 es 28, menos, así se evalúan límites, menos, ahora x evaluada en el límite inferior. ¿Listo? Entonces, x sería menos 3 más 0 al cuadrado. ¿Listo? Y esto sería igual a 28 menos 3. Entonces diría que el área de eso es igual a 25. ¿Listo? Así se evalúan límites. Entonces,
Eso pasa cuando tengo integrales definidas y vean que el resultado es un 25. En este caso, el caso de la izquierda, si observamos que no hay límites, entonces yo no puedo cambiar esta x por nada y por eso es que no me da un valor numérico. Las integrales definidas siempre, pero siempre van a darles un valor numérico que es el valor del área. Las indefinidas les van a dar una expresión. ¿Por qué? Porque no sabemos entre qué punto y qué otro punto voy a encontrar el área. ¿Listo? Y algo importante, muchachos, es que siempre cuando hago una integral indefinida, debo al final sumar una constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí puede que esto sea la integral de 1 más 0. ¿Listo? Pero como el 0 yo no lo veo, es decir, yo nunca escribo 1 más 0, pero ya sabía que la integral de 0 es c, entonces siempre debo poner una c al final. ¿Listo? De las integrales indefinidas. En las definidas no es necesario porque ya sé entre qué puntos voy a evaluar. En las indefinidas sí debo poner siempre una c al final. ¿Por qué? Porque no sé si, por ejemplo, si es x, la integral de x más 1, pero obviamente aquí puedo estar sumando un 0. Pudo haber existido una constante que cuando la derivé me dio 0. ¿Listo? Entonces, si hago la operación inversa, siempre debo poner en el resultado un más c. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Hernán nos dice que sí. Por favor, me levantan la mano, muchachos, para saber a cuánto les ha quedado claro hasta aquí. Si no, repito sin problema. Nicolás tiene claro, Juan David, John también, Laura, Paula, bien. David, listo, 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 muchachos. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, eso sí lo vamos a recordar muy bien. Dos características principales. Las integrales indefinidas me dan una expresión y siempre en dicha expresión tiene que ir ese más c del que tanto hemos hablado. ¿Por qué? Porque lo que les dije, puede haber una constante que cuando, o sea, mejor dicho, la integral de un 0 es una c. Entonces, como yo nunca pongo el 0 en las expresiones, es probable que aquí haya 1, entonces pongo esa constante. Diferente a las integrales definidas. ¿Listo? Porque ellas siempre me van a dar un valor numérico. Les voy a poner esto de manera general, es decir, voy a borrar que esto era 0 y que esto era 5, pero ya se entiende, ¿listo? Que aquí va a dar un valor numérico y sabemos cómo evaluarlo, pero va a ser de esta forma. ¿Listo? Entonces, siguiendo ese orden de ideas, muchachos, recuerden que yo cambio el b y el a en la x. Entonces, ahora sí podemos decir cuál es el resultado de esta integral. Primero, aquí, en el resultado cuando integré, ¿hay x o no? Es decir, integral de 0 igual a c, ¿cierto? Esta expresión, ¿es a c, hay x o solo está la constante? ¿Qué se ve aquí en la expresión? ¿En esta expresión hay alguna x? No No, solo hay. está la constante. Correcto. Y si no hay, ¿puedo reemplazar b y a en algún lado? No, dice Santiago. Correcto. Y si no puedo reemplazar b ni a, pues c evaluado en b, mejor dicho, si no hay x, yo no puedo reemplazar esta b. Entonces el resultado de esto va a ser simplemente c. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Listo, perfecto. Entonces, ese era el resultado que estábamos buscando. Como yo no puedo reemplazar aquí la x, pues simplemente va a ser una constante. La integral de 0 va a ser una constante aquí también. Y entonces aquí se las voy dejando también señaladas. Listo, muchachos. Entonces, ya habíamos hecho, también hicimos, después de haber visto la constante y la x normal, vamos a ver qué pasa cuando tenemos expresiones del tipo, digamos, si yo sé
¿Cuál era la derivada de x a la n, muchachos? ¿Cómo era la derivada de un x elevado a cualquier cosa? X a la n. N por x elevado a la n más 1, casi, menos 1, correcto. Entonces, la derivada de un x a la n, recordemos, bajo el exponente, multiplica la x y resto 1 en el exponente n menos 1. Listo. Y ahora, bueno, esta no es tan directa, ¿listo? O sea, esta no es totalmente, o sea, no vamos a ver lo que pasa en estos casos, que yo integro un 1. ¿Por qué? Porque sería raro encontrarnos una función que sea n por x a la n menos 1. ¿Listo? Sería raro encontrarnos esta función, ¿cierto? Pero ya sabríamos que si encontramos una integral de esta función, el resultado sería x a la n, ¿cierto? Pero entonces aquí, ¿cómo hago? Lo que yo sí me puedo encontrar en una integral con más seguridad es la integral de x a la n. ¿Listo? Entonces, y si yo analizo, pues la forma que tiene la expresión anterior, aquí miren, bajo a multiplicar y resto 1 arriba. Entonces aquí funciona de una manera diferente. La integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Recordemos que el más es porque esto nos va a dar una expresión. La integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué se hace esto? A ver, analicémoslo de esta forma. Bueno, esto en realidad es la operación inversa, sino que es muy engorroso uno poner aquí n por x a la n menos 1 sobre n. Entonces, analicémoslo de esta forma. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Derivada. Bajo el 3, ¿cierto? Pongo el n abajo por x, ajá, a la 3 menos 1, que sería 2. Ahora, veamos que, pues esto es algo importante. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la integral, pero voy a hacer la integral de esto? Ya sabemos que si integro esto, debería darme esto de acá. Entonces, digamos que hago la integral de 3 por x al cuadrado. Bueno, no, hagámosla solo de x al cuadrado, ¿listo? Porque hay algo que no hemos visto. La integral de x al cuadrado. Entonces, según la fórmula que les acabo de dar, es igual, sumo una, entonces sería x a la n más 1, n era 2, se vuelve 3, sobre n era 2, más 1, 3. X a la 3 sobre 3, pero recordemos que aquí me faltó multiplicar por este 3, ¿cierto? Si hubiera puesto el 3, pongo el 3 acá, pongo el 3 acá, y vean que el resultado, bueno, aquí más c, pero entonces sería x a la 3 más c. Pero si se fijan, este es esto mismo. ¿Listo? Entonces, es simplemente de ver que esta es una fórmula más sencilla, más amigable de escribir. ¿Listo? Pero vean que si sigue cumpliendo lo mismo. Que el objetivo de escribir esto así, como lo tengo al lado derecho, es que sea la función inversa de la derivada. ¿Listo? Entonces, voy a borrar acá y voy a encerrar el resultado que ya tenemos. Es decir, encerramos esto. Listo. Ahora, para el otro caso, pues ya sabemos que es análogo. Pero pues aquí hay que evaluar, ¿no? Entonces, sería nuevamente, hago la integral entre un límite A hasta un límite B de x a la n de x. Y recuerden, aquí no hay constante de integración, entonces sería x a la n más 1
sobre n más 1, pero evaluado entre A y B. ¿Listo? Aquí no voy a resolver, desde aquí en adelante pues resolver estos límites, es decir, evaluar entre B y A, es más largo, porque aquí sería B a la n más 1 sobre n más 1 menos A, recuerden, siempre reemplazamos estos límites en X, entonces sería el de arriba, B elevado a la n más 1 sobre n más 1 menos A n más 1 sobre n más 1. ¿Listo? Pero eso nos va a llevar mucho, nos va a consumir mucho espacio. Y pues creo que no es lo mejor ahorita para ahorrar un poquito de espacio. Pero ya saben qué es lo que hay que hacer con esos límites de integración, ¿no? Evaluar uno menos el inferior. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Por favor, me levantan la mano pues me hicimos un gesto, lo que sea, una levantada de manos. Santiago, bien. Esteban, gracias. Alejandro, gracias. Por favor, si estamos bien hasta aquí, me levantan eso, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos, hasta este punto? Listo, por acá. ¿Por qué en las definidas no se suma la constante? Ah, bueno, porque es que si tú, o sea, básicamente Santiago, esa constante sale de que como no sé entre qué punto y qué punto estoy, entonces no voy a saber qué área tengo. Entonces, esa constante me sirve como para completar esa área, dependiendo de dónde sea. Pero Ya, machos, si tú vete te de aquí. fijas, Mentira, baby. cielo, tienes el micrófono abierto. ¿Qué qué? Cielo, tienes el micrófono abierto. Bien vivo por dentro. Listo, gracias. Entonces, chicos, esa constante me sirve para eso. Por ejemplo, si nos fijamos acá, como yo ya sé cuál va a ser el área, simplemente no se ubica. Pero en las indefinidas sí es necesario, porque yo no sé si esto era 1 más 0 o si hay algún factor por el cual mi área vaya a ser mayor o menor. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando yo la tengo definida, puedo calcular el área tal cual el valor que es. ¿Listo, Santiago? Pero si la tengo indefinida, es lo mismo. O sea, no puedo decir que esta área de acá va a ser igual a esta área de acá. Y esto debería ser, para eso me sirve esa constante, para hacer esa diferenciación. Como no tengo los límites, entre dónde y dónde voy a encontrar el área, pero en definida sí, entonces aquí sumo esa C para asegurar eso, de que no estoy hablando de un área que ya conozco, sino que la puedo evaluar. ¿Listo? ¿Queda claro tu pregunta, Santiago? Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer aquí en este momento una pequeña pausa para que rellenemos la asistencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, en este momento se las voy a enviar al chat y vamos a tener 5 minuticos para diligenciar la asistencia. Y bueno, recordemos pues que la asistencia es bien importante porque eso nos sirve a nosotros aquí en la dirección académica para revisar la asistencia de ustedes, qué tanto les han interesado estos espacios y que se sigan creando. ¿Listo? Y también, pues les sirve a ustedes también porque las personas que estén en la asistencia van a recibir tanto la grabación como este PDF que yo les voy generando clase a clase. ¿Listo? Ahí se las envío al chat. Laura, a ti te debieron haber compartido una carpeta. Si ya llenaste la asistencia a las sesiones anteriores, te comparten una carpeta en donde están la grabación de las sesiones. ¿Listo? Entonces, pues sí, por eso es bien importante la asistencia, muchachos, porque cuando ustedes meten ahí su correo, desde acá de la dirección académica, tomamos esos correos y les compartimos una carpeta donde están cada una de las grabaciones y de estos PDFs. Aunque recordemos que nosotros solo manejamos un PDF, pero eso lo encuentran ahí también. ¿Listo? Cristian, ¿y esa carpetica la comparten en Classroom, Drive o se le envía a En un... Drive, creo que es en Drive, es en Drive. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Entonces hay 5 minuticos para que rellenemos la asistencia y continuamos.
Hola Paula, listo. Entonces déjame yo reviso, rellena esta asistencia y yo ya consulto acá pues en la dirección a ver qué habrá pasado. ¿Listo? Paula, por favor, entonces envíame en el chat también tu correo. ¿Listo? Tu correo electrónico, pero aparte también rellena la asistencia del día de hoy. Bueno, muchachos, listo. Entonces vamos a continuar. Estaba aquí consultando también una información acerca de la carpeta y bueno, de las grabaciones y dónde están estos PDFs. Y les envío por aquí el link del Drive. ¿Listo? Es decir, este link es donde van a encontrar la carpeta con las grabaciones. ¿Listo? Sin embargo, eso también lo deben tener en el correo. Que es importante, muchachos, que ustedes entren a este Drive con el correo con el que registraron la asistencia. ¿Listo? Ahí se los envío y en ese Drive pues pueden encontrar todas las informaciones de las sesiones anteriores siempre y cuando hayan rellenado la asistencia con su correo. Les repito, deben ingresar a ese link con su correo institucional. Bueno, institucional no, qué pena, con su correo con el que iniciaron la asistencia. Por ejemplo, vean, aquí están las dos. Yo acabo de abrir el link, le di clic y vean que tengo sesión 2, sesión 1, GA integral sesión 2 y GA integral sesión 1. ¿Listo? Esto únicamente se le está compartiendo a los estudiantes que llenaron la asistencia con sus correos electrónicos. ¿Listo? El resto quizás no tenga acceso a esto. Y vean que aquí entran y pueden encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores. ¿Listo? También los
PDF. Bueno, recuerden que esto no es un PDF, sino que yo lo voy modificando pues, a petición de ustedes. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, habiendo dejado claro eso, también aprovecho este espacito para recordarles que tenemos diferentes GEAs que se están ofertando de manera vacacional. ¿Listo? También hay GEA de química. Bueno, no sé si todavía nos queden sesiones. Bueno, hubo un GEA de negocios, inteligencia para los negocios, entre otros, pero también es a que estén pendientes de la dirección académica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí se sacan monitorías académicas, grupos de estudio autónomo, que es esto en lo que estamos ahora, y se saca, tenemos también diferentes espacios de acompañamiento para ustedes. Hay diferentes espacios aquí en la dirección académica para que puedan participar de todos ellos. ¿Listo? Aquí donde nos pueden encontrar en el bloque Z, para los que ya conocen la universidad y para los que, bueno, apenas están por conocerla. Esto es al lado del gimnasio. ¿Listo? Enfrente del gimnasio, en el segundo piso, está el Centro de Acompañamiento Estudiantil, el CAE, y aquí pues pueden acceder a todos esos herramientas, a todo ese acompañamiento que les acabo de mencionar. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Antes de eso, quisiera saber si alguien no pudo entrar al link con el correo con el que ha registrado la asistencia. Al link que les envié aquí. Bueno, parece que todos han podido ingresar. Entonces vamos a seguir con algunas de las fórmulas. Como vemos ya, vemos que esto viene siendo sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente es la función inversa de una derivada. Listo. Importante. ¿Qué pasa? Me dirán ustedes ahora. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo la integral de varias funciones que se están sumando, ¿cierto? Como por ejemplo habíamos dicho. Recordemos que en las derivadas, las sumas, la suma entre varios términos, ¿para qué me servían en las derivadas, muchachos? Por ejemplo, si yo voy a derivar una función como x más 4x al cuadrado menos 3x, eso, las sumas y las restas me servían para separar. Es correcto, Paula, muchas gracias. Nos sirven para separar diferentes funciones. Y vamos a ver que la integral es exactamente lo mismo. ¿Listo? Es decir, si yo tengo la integral de una función y1 más una función y2 menos una función y3, esto es prácticamente lo mismo que poder separar las integrales. Es decir, esto es igual a la integral de y1. Bueno, más bien lo voy a poner. ¿Será que se los pongo mejor? No, dejémoslo así porque esto mismo trabajamos en derivadas. La integral de y1 por dx más la integral de y2 por dx menos, bueno, corramos esto un poquito a la izquierda porque no va a caber. Menos la integral de y3. ¿Listo? Aquí no la solucioné, pero simplemente es para comentarles que al igual que en las derivadas, las sumas y las restas nos sirven para poder separar diferentes integrales. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante. Y de hecho, este es el mismo comportamiento que tienen en las definidas. ¿Listo? La única diferencia pues es que aquí en el otro lado voy a tener límites. ¿Listo? Entonces, copiemos esto. Ahí.
A ver, que aquí la embarré un poquito. Listo, integral de x, y aquí me faltó el de x. Listo, corramos esto hasta acá. Ahora sí. Dx. Negro bien, dx. Van a tener el mismo comportamiento del otro lado. ¿Listo? Pero la única diferencia, muchachos, es que evidentemente aquí sí es de notar que voy a tener mi límite a de a hasta b en todas las integrales de a hasta b. Como aquí no lo he solucionado, pues vean que en el lado izquierdo no tengo la constante. La embarré, aquí escribí C. Corrijamos esta partecita de acá. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, chicos. La única diferencia es que, pues bueno, aquí voy a tener el límite de integración en este lado. Pero nuevamente, la suma y la resta me sirven para separar integrales y derivadas. ¿Listo? Para eso me sirven la suma y la resta. Y ahora vamos a también escribir una formulita. Recuerdan que cuando habíamos dicho que cuando teníamos la derivada con respecto a x de una función y1, pero que era multiplicada por una constante c, habíamos dicho que el resultado de esto era c por la derivada, ¿cierto? Que las constantes se podían sacar de las derivadas, ¿listo? Es decir, las constantes cuando estaban multiplicando algo, constantes, o no función por función, sino constante por función, la constante quedaba quieta y se derivaba lo otro. Las integrales, pues, ¿qué creen? Pasa lo mismo. Es decir, cuando tengo la integral de una constante que multiplica una función y1, ¿listo? Recuerden que yo pongo y1 para expresar cualquier función, un seno, un coseno, un x al cuadrado, entre otros. Cuando tengo una constante que multiplica cualquier función, esto es lo mismo que sacar la constante y multiplicarla por la integral de la función que me dieron. ¿Listo? Entonces pasa lo mismo. Es decir, puedo sacar las constantes que multiplican de las integrales. ¿Listo? Es bien importante esto. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Por favor, manito arriba, si sí. Esperen, ya abro aquí el chat para poderlo ver. Manito arriba, si sí, listo. Listo, veo que Lisette, Alejandro, yo, vamos bien. Nicole, Natalia, listo. Santiago también, Hernán, listo. Bueno, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, en este momento que me lo haga saber. Si hay dudas, preguntas, inquietudes. Puede ser por el chat, por el micrófono, como prefieran. Listo, Paula. Claro que sí. Es lo mismo, recuerda, para las derivadas, por ejemplo, digamos que yo tenía la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado. ¿Listo? Esto es como, o sea, nosotros no lo hicimos así, pero esto es realmente lo que significa. Puedo hacer 3 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Uy, de x al cuadrado. Que esto hubiera sido igual a 3, y si yo derivo x al cuadrado, pues va a ser por 2x, ¿cierto? Y me hubiera dado, bueno, no importa lo que hubiera dado, pero lo que quería ver era esto, que yo dejo siempre la constante, la puedo sacar de la derivada, derivar lo otro y multiplicar. Eso pasa igual en la integral, es decir, si hubiera tenido la integral de 3 por x al cuadrado,
de x, recordemos que este de x siempre va, y miremos que es una integral indefinida porque no tiene límites, entonces puedo sacar el 3 y simplemente integrar el x al cuadrado con dx. Que esto como hubiera quedado, hubiera sido 3. La integral de x al cuadrado es la integral de x a la n, es decir, esta fórmula de acá. Y según la fórmula que yo les di, sería x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces sería 3 por x a la 3 sobre 3. Este 3 se me cancela con ese, y bueno, el más c, ¿no? Entonces esto hubiera sido igual a x al cubo más c. ¿Listo? ¿Queda un poco más claro, Paula? Listo, perfecto. Entonces simplemente es eso. Las constantes, cuando multiplico constante por función, pasa esto. Bueno. Y de igual manera para las integrales definidas, pues yo ya lo tenía aquí un poco adelantado a la derecha, pues es simplemente decir lo mismo, que ahora voy a tener una integral desde A hasta B, ¿cierto? Que va a ser C por una función y1. Esa función y1 recordemos que puede ser cualquier cosa. Esto va a ser igual a C por la integral desde A hasta B, mantengo los límites, de y1 por dx. ¿Listo? Y luego integro norma. Luego integro como ya he estado aprendiendo, es decir, con esas fórmulas que ya tengo. Preguntas hasta acá, muchachos. En el último caso de las indefinidas, ¿también se suma una constante o no se hace? En el último caso de las indefinidas, sí, pero yo solo sumo las constantes, si te das cuenta, solo estoy sumando constantes cuando soluciono la integral. ¿Cómo sé que solucioné la integral? Porque ya no me aparece el símbolo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mira, aquí la solucioné, aquí también, entonces pongo más C, aquí también. Aquí todavía no la he solucionado, aquí solamente les expliqué que cuando están sumando, las puedo separar, pero mira que no he resuelto las integrales. Cuando yo las resuelva, debe haber una constante en indefinidas, ¿no? Y en esta última, mira que solamente saqué la C de la integral. No la he resuelto. ¿Por qué? Porque aquí todavía tengo mi integral. No la he resuelto. Cuando la resuelva, debe aparecer otra constante. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Bueno. Entonces, muchachos, ya que voy a revisar a ver cuál otra nos puede servir por ahora de las fórmulas que teníamos, derivación. No, eso es lo mismo que tenemos hasta ahora. Listo. Ya que tenemos estas fórmulas de integración para indefinidas, para definidas, pues lo que vamos a hacer es ponerlas un poquito en práctica. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos en este punto? Pues, ¿qué podemos hacer? Hacer algún ejercicio. Ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí varios, de los cuales ustedes pues van a resolverme. Pues la idea sería que ustedes lo resuelvan todos, pero yo voy a resolver solo algunos. ¿Listo? Entonces vamos a poner uno primero aquí. La integral de 3x al cuadrado más 5x menos 2. Este va a ser el primero. El segundo, ¿qué otras integrales hemos visto? La integral de x menos 2 de x. A ver, de las fórmulas que hemos visto, ¿qué más podemos hacer? Potencia, suma, cero, y la integral de las sumas y la del producto por tercera. La integral de 5 por x a la 4 menos 3x a la 7.
de x. Estos tres, yo creo que con estos tres ejercicios, si se dan cuenta, ¿qué tipos de integral son? ¿Definidas o indefinidas? Indefinidas. Indefinidas, correcto. ¿Por qué? Porque no encontramos límites de integración. ¿Listo? Porque quiero hacer ahorita algo con las definidas y para que lo veamos también gráficamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de estos resolvemos, muchachos? Les voy a resolver, pues les voy a resolver, no, les voy a ayudar a resolver uno de estos tres. ¿Cuál? ¿Cuál creen? Por favor, entonces vamos a hacer la siguiente encuestica. Los que quieran que resolvamos el primer ejercicio van a poner manito arriba. Los que quieran que resolvamos el segundo ejercicio, bueno, los del ejercicio 1, mano arriba. Es decir, bueno, lo voy a dibujar por acá. Manito arriba los del primer ejercicio. Mano tan fea. Manito arriba los del primer ejercicio. ¿Listo? Los del segundo ejercicio van a ponerme pulgar arriba. ¿Listo? Y los del tercer ejercicio me ponen, por favor, corazón. ¿Listo? A ver cuál ejercicio resolvemos. Ahí veo un corazón. Uy, veo bastantes corazones. Listo. Bueno, parece que esta vaina está definida. Y una manito arriba. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio número 3. Ganó aquí la democracia. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, entonces hay varias cosas que debo tener en cuenta. ¿Listo? Para este ejercicio, ¿qué es lo que veo? Tengo una integral de un 5 que multiplica a x a la 4 menos 3x a la 7. ¿Listo? Otra vez, muchachos, uno va mirando qué es lo más externo. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo más externo? ¿Cuál operación está más por fuera? Más lejana. ¿Qué multiplicación? ¿Qué multiplicación? ¿Qué operación sería? La multiplicación, ¿cierto? Ya se las había dicho. Entonces, veamos, ¿pero esto es multiplicación de funciones? No, ¿cierto? Es una constante. Y anteriormente, ¿qué dije que pasaba cuando tengo una constante que multiplica una función? Puedo sacar la constante. Entonces, si se dan cuenta, aquí puedo hacer que 5 por la integral de, bueno, esto ya ni siquiera es necesario, de x a la 4 menos 3 por x a la 7. ¿Cierto? Recordemos, cuando la constante multiplica, la constante puede salir, si multiplica. Ojo con eso. Ahora, tengo una resta, pero según eso, recordemos que las restas lo que hacen es dividir, al igual que en las derivadas, dividen la integral. Entonces, esto se reduce a dejar este 5 acá, pongo un paréntesis y digo, primero voy a tener, sí, Hernán, correcto, también podría aplicar distributivo. ¿Listo? Ya lo vamos a hacer de esa forma también. ¿Listo? Lo vamos a hacer de las dos formas. Es más, me dan ganas de escribir esto más bien acá abajo. Y de hacerlo de la siguiente manera. Ponerlo acá. Control C, Control V. Y ponerlo acá. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas también. Miren que en general en las... Pues lo que hemos visto hasta ahora es que en los cálculos las cosas no se tienen que hacer de una sola manera. ¿Cierto? Si se dan cuenta. Hemos visto que hay muchas cosas que se pueden hacer de varias formas. ¿Listo? La forma 1 y la forma 2. Entonces, para este caso, esta vamos a ponerla de color azul. Forma 1, forma 2. Listo. Vamos con la forma 1 que fue ya como arranqué. ¿Yo qué hice? Saqué el 5 porque sabía que estaba multiplicando. Ahora, después de haber sacado ese 5, pues recordemos que como hay una resta, puedo dejar 5 por acá afuera. Hago mi paréntesis. La primera integral, que es de un x a la 4, ¿cierto? Recordemos que las sumas y las restas nos separan las integrales, menos la integral de un 3x a la 7 de x, y esta integral ya es directa. ¿Cómo directa? Pues simplemente yo cojo 5 y esto es una integral de x a la n, ¿cierto? Recordemos que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces sería
x a la 5 sobre 5. ¿Listo? Menos, esto es un 3 por x a la 7, pero 3 viene siendo una constante. Entonces puedo sacar el 3 e integrar el x a la 7 de x. ¿Listo? De hecho, aquí, pues como ven que ya hice la primera integral, esto podría poner aquí más c, ¿cierto? Hice esta integral, ya la resolví, entonces pongo el más c, porque recordemos que es indefinida. No he integrado esta segunda parte, solo saqué el 3 porque es una constante que multiplica. Entonces tengo que esto va a ser al final de cuentas, va a ser 5 que multiplica a x a la 5 sobre 5 más la constante menos 3 por la integral de x a la 7. Pero x a la 7 es x a la n. Entonces, x a la 8 sobre 8 más otra constante. Bueno, esta la podemos llamar C1 y esta la podemos llamar C2. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos casi con el resultado. ¿Listo? Me gustaría poder acomodar esto mejor. Para hacerme un poquito más de espacio. Bueno, esto sí está pegadito. Listo. Entonces, finalmente, muchachos, aquí hay algo bien importante, muchachos, es que cuando yo sumo una constante con cualquier otra constante, el resultado es constante. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hago es que yo sumo estas dos constantes y las voy a llamar C. ¿Listo? Porque no sé qué constantes son, pero igualmente va a seguir siendo un número, una constante. Entonces, ejecuto todas las multiplicaciones y resuelvo. Es decir, 5 por x a la 5 sobre 5 me va a dar x elevado a la 5, C1 por 5, una constante por un número, también va a seguir siendo una constante. Entonces también esto no lo voy a, todavía no lo voy a operar. Menos 3 por 5, 15. Entonces sería 15 por x elevado a la 8 sobre 8 más una constante que voy a llamar la constante C. ¿Listo? ¿Por qué la llamé C? Porque 5 por constante 2 también va a dar otra constante. Entonces, en últimas, muchachos, lo que yo estoy diciendo, lo voy a poner aquí como una anotación, es que C1 más C2 es igual a C. Inclusive, ni siquiera es esto. Lo que yo acabo de hacer aquí, es decir, cuando yo ya multiplico por el 5, entonces voy a decir que 5C1 más 5C2 es igual a C. ¿Listo? Eso fue lo que hice, chicos. Dije que 5 veces la constante 1 más 5 veces la constante 2 es igual a C, y de ahí llegó al resultado. Este es el resultado de mi integral indefinida. ¿Por qué sé que es indefinida? Porque me dio una expresión. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí? Me dan ganas de poner esto ahora abajo. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál es la segunda forma? Pues como no sabe, como dice Hernán por ahí por el chat, me dijo aplicar distributiva. Y es correcto. Yo también puedo hacer la multiplicación adentro. Es decir, hago la integral de 5 por x a la 4 menos 3 por 5, 15, x a la 7 de x. Ahora, tengo una resta. Esta resta se traduce en la integral de 5 x a la 4 menos la integral de 15. Bueno, aquí, qué pena, aquí hay que poner el de x. De x menos 15 menos la integral de 15 x a la 7 de x. ¿Listo? Y finalmente, aquí aplico lo mismo. El 5 es constante, el 15 es constante, entonces digo 5 por la integral de x a la 4 menos 15 por la integral
de x a la 7 de x. Entonces, uno normalmente no hace todos estos pasos. Ya van a ver que con la práctica, es decir, vayan haciendo, resuelvan estos dos ejercicios faltantes, el 1 y el 2, y con la práctica van a ir acogiéndole bastante ritmo. ¿Listo? Van a ir cogiéndole bastante ritmo a esto. Ahora, básicamente, pues después de aquí ya es muy sencillo. Sería 5, x a la n más 1, x a la 5 sobre 5, menos 15, que multiplica x a la n más 1, que es x a la 8, sobre 8. Y simplemente aquí había salido una constante C1 y aquí una constante C2. Entonces simplemente digo más C. ¿Listo? Y si se fijan, pues el resultado es análogo. X a la 5 menos 15 octavos de x a la 8 más C. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, chicos. Vean que podemos aplicar distributiva o aplicar, pues, lo de sacar las constantes que multiplican. Cualquiera de las dos está correcto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Por favor, manito arriba. Si está claro, muchachos. Listo, John. Muchas gracias. Lizeth, gracias. Listo, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por responder. Entonces, vean que puede utilizar estas dos formas. De hecho, en matemáticas, siempre y cuando siga un procedimiento correcto, hay varias formas de llegar al mismo resultado. Vean que estas son dos formas distintas. Una es sacar la constante y otra es aplicar distributivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Por favor, muchachos, van a revisar el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Listo? De hecho, voy a hacer aquí un pequeño arreglito. Si hay dudas, por favor, por el chat o abre el micrófono. ¿En la integración existe alguna fórmula análoga a la regla de la cadena? Sí, Hernán, pues análoga exactamente igual a la regla de la cadena, no. Pero en la integral hay varias fórmulas. Es decir, mientras que en derivación únicamente teníamos como la fórmula de la cadena, en integrales tenemos varias cosas. Una que se llama por partes, una que se llama fracciones parciales, pero eso lo vamos a ir bien, ¿listo? Es decir, yo creo que la próxima clase avanzamos con las integrales de trigonométricas, las integrales de exponenciales y logarítmicas, y en la última clase creo que podríamos abordar un poquito algunos de estos métodos, ¿listo? Entonces, sí hay varias fórmulas, Hernán, pero no son exactamente iguales, ¿listo? Ejercicios indefinidos, ¿listo? Aquí tienen indefinidas. Ahora, voy a llevarme estas mismas y voy a ponerles acá ejercicios de las integrales, pero ahora definidas. Ahí. Definidas. Bueno, definidas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer estos mismos ejercicios que ya hicimos, pero por ejemplo, hagamos esta entre 0 y 3, hagamos esta entre 1 y 5, hagamos esta entre 7 y 20. ¿Listo? Vamos a hacer estos mismos ejercicios, pero entre estas. ¿Listo? En esta, si les voy para hacerlo aquí rápidamente para que nos alcance el tiempo, bueno, primero los voy a separar un poquito para que vean los límites de cada una. Entre 1 y 5 esta entre 0 y 3 y la última entre 7 y 20. Vamos a hacer el ejercicio 2, pero lo vamos a hacer de manera también gráfica. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es, voy a tomar esta función de x menos 2, ¿sí? Y la voy a evaluar entre 1 y 5. Procedemos con la integración. Entonces, en la integración, pues voy a decir entre 1 y 5 de x menos 2 por dx, ¿cierto? Esto sería igual, simplemente tenemos una resta, pues las puedo separar, ¿listo? Sin embargo, no es necesario que yo la separe, yo la puedo hacer individualmente, conservando el signo. ¿Cómo lo hago individualmente? Pues yo tengo que este primero es un x a la n, pero el x es 1. ¿Cierto? Entonces yo ya sé que el resultado de esta primera va a ser x a la n más 1, 2 sobre 2. Y ahora, el menos, es decir, ya hice la primera integral,
Ahora, hago la segunda integral, que sería la integral del menos 2. La integral del 2, pues es simplemente integrar 2, pues sacar 2 y la integral de 1 por dx. Y recordemos que según nuestras fórmulas, la integral de 1 es x más c cuando es indefinida. Cuando es definida, sería solo x. ¿Listo? Entonces, la integral de dx va a ser x. Finalmente, pues esto se reduce, bueno, esto está aquí un poquito desorganizado, pero es para decir, claro, yo puedo hacer esto mentalmente sin necesidad de escribir cada paso, pero eso lo van cogiendo también con la práctica. Igual es muy sencillo. Aquí van a tener integral de 1 a 5 de x por dx menos, esto sería el paso largo, ¿listo? Pero lo escribo así también para que lo tengan ahí en las notas. Integral de 1 a 5 de 2, ¿cierto? Según eso, lo que hablamos, pues saco constantes. Aquí la constante es 1, entonces no importa. Voy a tener x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Menos, saco el 2, la integral de x, que es x, menos 2 por x. Y esto evaluado entre 1 y 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evalúo esto? El resultado de esto sería, recuerden que cambio las x por el 5, entonces tendría 25 medios menos 2 por 5, 10, y ahora menos el límite de abajo, 1 al cuadrado 1 sobre 2, 1 medio, 2 menos 2 por 1, que sería menos 2. Y aquí simplemente resuelvo. Vean la diferencia. Aquí no tuve que poner constantes, pero miren que la diferencia fue que aquí me dio una expresión. ¿Listo? Expresiones. En esta me va a dar un valor numérico. ¿Por qué? Pues porque opero esta vaina. Entonces voy a tener que finalmente, esto va a ser 25 medios la integral de una constante es 0. No, la integral de 0 es una constante. Mira aquí las fórmulas que teníamos. ¿Listo, Pablo? Entonces, mira que dije, la integral de 0 es la constante. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí? Ve, de hecho, aquí hay un detallito bien interesante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí tenía que poner la constante porque tenía los límites de integral. No tenía límites, pero aquí, como sí tengo límites, el valor va a ser numérico. ¿Listo? 25 medios menos 10 menos 1 medio más 2, ¿cierto? Menos por menos da más 2. Y esto pues simplemente lo voy resolviendo. Entonces tendría menos 10 más 2, que sería menos 8. Menos 8 más 25 medios menos 1 medio. Y esto pues, para hacerlo más fácil, yo convierto este 8 en una fracción homogénea. Es decir, multiplico por 2 arriba y abajo. Entonces esto sería igual a menos 16 medios, ¿cierto? Menos 8 es 16 sobre 2, más 25 medios menos 1 medio. Y como son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, pues puedo sumar de frente. Es decir, 25 menos 16 menos 1. ¿Listo? 8 positivo, 8 medios. Y esto sería igual a 4. El resultado de esta integral es 4. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Haciendo tal cual la parte gráfica. ¿Listo? Porque casi siempre con integrales definidas, la parte gráfica es bien sencilla. Entonces, vamos a irnos por acá a GeoGebra. La función que estábamos integrando era x menos 2. Entonces la voy a graficar. La vamos a graficar por acá. Entonces yo pongo y es igual a x menos 2. ¿Cierto? Y es igual a x menos 2. Vean esta gráfica. ¿Sí? Es una línea recta
Y entonces vamos a ver cuáles son los puntos. Propiedades. Bueno, lo que vamos a hacer es ver gráficamente. Le voy a tomar un recorte aquí para poder trabajar sobre él. Tomarlo desde acá hasta acá. Esta es nuestra gráfica. Vamos aquí a Open Board. Listo. Ya sé que esa integral me dio 4. Pero ¿eso qué quiere decir? Simplemente lo que voy a especificar es lo siguiente. Tenía que hacer esta integral. Bueno, llevémonos todo esto más bien. Tenía que hacer esta integral y voy a decir que el resultado es 4, ¿cierto? Entonces, dije que esta integral y dije que el resultado matemáticamente me dio 4. Y yo sé que esto debería ser el área bajo la curva. Pero entonces dije la integral entre 1, que 1 está aquí, y entre 5, que 5 está acá. ¿Listo? Y aquí vamos a ver, bueno, me gustó este ejercicio porque vamos a ver que el área total siempre se calcula respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, el área que voy a evaluar es esta de acá y esta de acá. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, esto queda muy feo acá, esto. El área total es la suma de estos dos. Pero lo que pasa es que las áreas, muchachos, cuando están por debajo del eje X, son negativas. O sea, esta área de acá es un área negativa. Y el área que está acá es un área positiva. ¿Listo? Y vamos a ver, entonces ahora va a ser muy fácil. El área total, según eso, va a ser igual al área positiva menos el área negativa. ¿Listo? El área positiva es un triángulo. Y si ustedes se fijan, es un triángulo que tiene de base 1, 2, 3. Es un triángulo con base, de acá hasta acá, hay 3, y de altura también tiene 3. ¿Listo? Entonces, base por altura, y este chiquitico de acá es otro triángulo con base 1 y altura 1. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el área total va a ser igual. El área positiva sería base por altura sobre 2, que es el área de un triángulo. Entonces sería 3 por 3, base por altura sobre 2, menos el área negativa, que es base por altura sobre 2, que sería 1 por 1 sobre 2. Vamos a ver entonces que el área total sería igual a 3 por 3, 9, sobre 2, 9 medios, menos 1 medio. Y finalmente, el área total será igual a 8 medios, que es igual a 4. Entonces me gustó este ejercicio porque les muestra de una vez que cuando un área, el área de este pequeño triángulo está por debajo del eje, es negativo y se debe restar. ¿Listo? Entonces vean, muchachos, ¿qué hicimos? Encontramos el área debajo de esta función con respecto al eje X entre 1 y 5 y vimos que era 4. Matemáticamente, que es esta de acá arriba, y geométricamente. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Listo. Por favor, me levantan la mano las personas que les quedó claro lo que hemos visto hasta el día de hoy. La integral, esta parte gráfica. Listo, listo, perfecto. Muchas gracias, muchachos, por las manitos arriba. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, perfecto. Muchachos, entonces yo creo que esto sería todo por el GEA del día de hoy, de cómo plantear y utilizar una integral. Vean que ya estamos profundizando un poco en qué son las integrales, ¿cierto? En su uso y en qué significa, que es cuando el área está debajo del X, por encima, que si se suma, que si se resta. Y no solo eso, sino también en la solución.
Importante, chicos, les recomiendo que trabajen este ejercicio, bueno, los dos ejercicios, el 3 y el 1, definidos, y también que trabajen los ejercicios que nos faltaron acá, que fueron el 1 y el 2, indefinidos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por el GEA del día de hoy. Espero pues que les haya quedado claro, que hayan aprendido un poco más acerca de la integral. Y pues nada, nos vemos en la clase del día jueves. Yo creo que arrancamos con estos ejercicios que planteamos. ¿Listo? Entonces un feliz resto de día y nos vemos el día jueves, muchachos. Bueno, con mucho gusto, muchachos. Nos vemos el jueves. Hasta luego, muchachos.